Bien, buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 18 de septiembre. Damos inicio a la transmisión del webinario Herramientas de Bases de Datos. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco nuevamente su participación en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. El canal se denomina Cursos Findes sin espacio, Cursos Findes sin espacio y es de muy sencilla localización. En este canal podrán encontrar aproximadamente 630 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas con tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Me acompaña el profesor Germain Tenorio Durán, especialista en el tema. Será él quien conduzca el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Germain, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a ver nuestro tema del día de hoy, que nos compete ver herramientas para bases de datos de nuestros cursos de Excel básico, intermedio y avanzado. Dentro de Excel vamos a encontrar muchísimas herramientas que nos van a permitir el buen manejo de las bases de datos. Ojo, nunca hay que olvidar que Excel no es un gestor de bases de datos. Simplemente es un sistema que nos permite administrar datos, pero no lleva a cabo todas las reglas que se deben de regir con respecto a un gestor de bases de datos, tales como puede ser Access, como puede ser SQL. Pero bueno, aún así, Excel es una muy buena herramienta para el manejo de datos, el manejo de bases de datos. Ojo, lo primero que debemos de comprender y debemos de estar bien conscientes es de la terminología que vamos a manejar justamente cuando vayamos a trabajar bases de datos en Excel. Tenemos que conocer, que comprender que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Deben de estar ordenados y deben de ser de naturaleza específica. ¿Sale? Es muy importante que estos términos los conozcamos muy bien. ¿Para qué? Para que de verdad estemos trabajando con una base de datos y no con una simple hoja de cálculo. Otros términos que debemos de considerar al momento de trabajar bases de datos es el cómo le vamos a llamar a la información. Cuando veamos información que va en una fila, a eso dentro de las bases de datos se les llaman registros. Cuando veamos información que va en una columna y habla del mismo tipo de datos, a eso se le llama campos. Y la información que tenemos dentro de nuestras celdas, dentro de lo que es las bases de datos, se les llaman datos. ¿Sale? Entonces, cuando manejen bases de datos, traten de olvidar un poquito de lo que son filas, columnas, celdas. Hablemos de registros, campos y datos. Comprendiendo un poquito esto, pues vamos a ver qué herramientas tenemos en Excel para trabajar nuestras bases de datos. Aquí tengo un ejemplo de una pequeña base de datos. Tiene 8 campos y contiene 818 registros. Dentro de todos estos datos, pues en muchas ocasiones es muy importante para nosotros el cómo podemos manipular esta información. ¿Qué puedo hacer con ella? Bien, justamente tenemos muchas herramientas dentro de Excel que nos van a permitir la manipulación de los datos y el buen conocimiento de nuestra información. Todas estas herramientas las vamos a encontrar en una pestañita llamada Datos, dentro de un grupo que justamente se llama Herramientas de Datos, que es este grupo donde vamos a encontrar todas aquellas herramientas que nos van a permitir manipular datos. Pero no solo tenemos aquí en herramientas de datos
algunas herramientas, sino también vamos a encontrar dentro del grupo ordenar y filtrar algunas otras herramientas que también nos van a permitir manipular nuestras bases de datos. Dentro de lo que son ordenamientos, que es lo principal, digamos que la base principal que tenemos que tomar en consideración para manipular correctamente nuestros datos, vamos a encontrar aquí dos herramientas, bueno, dos tipos de herramientas para hacer ordenamientos. Una son estos dos botones, este denominado AZ, ZAA, que es el segundo. Estos dos botones dentro de las herramientas de gestión de bases de datos se le denominan ordenamientos rápidos. Muchos conocemos la parte de los ordenamientos rápidos. Sabemos hacer ordenamientos rápidos porque a final de cuentas es una de las herramientas más utilizadas dentro de nuestro Excel. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, tenemos que estar dentro de nuestra base de datos y seleccionar un dato, solamente un dato mediante el cual nosotros vayamos a ordenar. Y ojo, ha habido muchas modificaciones en Excel en las últimas versiones. Estos dos botones que originalmente todos los conocemos como orden ascendente y orden descendente, cambiaron su terminología. En la actualidad ya no se denominan ascendente y descendente, sino que se manejan de acuerdo al tipo de datos que contiene nuestra columna, nuestro campo. Por ejemplo, ahorita que estoy en un campo de texto, justamente me dicen que es el botón de ordenar de A a Z y ordenar de Z a A. Pero si yo me coloco en un campo numérico, por ejemplo en los pedidos, vean que nos cambia esa ventanita contextual. Ahora nos dice que es un ordenamiento de menor a mayor y el de abajo nos dice que es un ordenamiento de mayor a menor. Entonces vean cómo cambia completamente la terminología. Otro cambio que hubo también por otro tipo de datos que tenemos justamente es el manejo de fechas. En cuestiones de fechas ahora es ordenar del más antiguo al más reciente y ordenar del más reciente al más antiguo. ¿Vale? Entonces, repito, ya no se utiliza los términos ascendente y descendente, sino ahora los vamos a ocupar de acuerdo al tipo de datos que contenga nuestro campo. Por ejemplo, si yo quiero ordenar por empleados, solo selecciono un empleado, un solo dato del campo. Voy a ordenar, por ejemplo, de A a Z, doy clic y automáticamente se ordena toda nuestra base de datos. Ojo, mucha gente tiene pues esa zozobra, el qué va a pasar con mis datos, se ordenan correctamente. Excel solo me ordena el campo donde estoy o el registro donde estoy. No. Algo que han hecho mucho y han modificado muchísimo la gente de Microsoft es justamente que este tipo de ordenamientos no falle. Que si yo selecciono, por ejemplo, ahora lo voy a hacer por fechas de pedido, del más antiguo al más reciente. Y toda la tabla, absolutamente todos los registros se ordenan del más antiguo al más reciente, llevándose obviamente consigo todos los datos de cada registro. ¿Sale? Voy a ordenar, por ejemplo, ahora por ventas. Quiero ordenar por ventas de mayor a menor. Y ya tengo mis ventas de lo más vendido a lo menos vendido. Y es una manera muy práctica y fácil en la que nosotros podemos hacer estos ordenamientos para la manipulación de nuestras bases de datos. ¿Vale? Y ojo, nunca olviden el ordenamiento que teníamos originalmente, porque ese ordenamiento en muchas ocasiones es muy importante para algunos. A veces estamos ordenando, estamos manipulando la información, pero ciertamente también en algunos aspectos vamos a tener que regresar el ordenamiento a como estaba originalmente. Que en este caso, bueno, yo lo tenía ordenado por pedido, simplemente voy a ordenar nuevamente de menor a mayor y ya tengo mi ordenamiento original. Vean la practicidad, la facilidad que nos da ahora Microsoft Excel para hacer estos ordenamientos rápidos, que justamente se cumpla el nombre que le da orden rápido, y no que tengamos que estar seleccionando toda la base de datos para poder hacer estos ordenamientos. ¿Vale?
Ahora, en coordinación con estos ordenamientos rápidos, tenemos una segunda herramienta que se llama orden personalizado. Que bueno, en el botoncito solo le pusieron ordenar. Este orden personalizado nos va a permitir hacer ordenamientos por multinivel. Por ejemplo, si yo le doy aquí ordenar, vean que automáticamente se selecciona toda la base. No tengo que hacer yo selecciones. Entonces, aquí lo único que no se selecciona es nuestra fila de títulos. Y eso porque dentro de este cuadrito de diálogo tenemos una casilla de verificación que le indica a Excel que mis datos tienen encabezados. Ojo, aquí también tenemos que considerar que en ocasiones nos mandan bases de datos sin encabezados y por tanto tendría yo que desactivar esa casilla para que la primera fila también se tome como parte de los datos. Pero bueno, en este caso me está detectando correctamente que tengo una fila de encabezados. Ahora, en este cuadrito de diálogo, nosotros podemos agregar tantos niveles como sean necesarios para ordenar. Podemos eliminar también niveles. Si es que tenemos algún nivel que solo cambia algún aspecto, no el nivel completo, podemos copiar el nivel también. Si por alguna situación me equivoqué dentro de la jerarquía, porque esto lleva jerarquía, debemos de considerarlo, me equivoqué dentro de la jerarquía de cómo quiero que se ordenen mis datos y este que tengo al final lo quería yo al inicio, tengo aquí dos botoncitos que me permiten subir nivel, ir subiendo un nivel o irlo bajando. Esto me va a permitir también cambiar el cómo quiero que se ordenen mis datos. ¿Vale? Pero bueno, voy a eliminar ahorita todo. Voy a colocar 4 niveles, que esa es la gran ventaja que tenemos de utilizar esta herramienta. Puedo ocupar tantos niveles como yo quiera. Voy a ordenar, por ejemplo, por país, luego por cliente, luego por empleado y luego por forma de envío. Puros datos alfabéticos. Y vean que aquí me dice ordenar según y todo me lo está ordenando por los valores de las celdas. Y lleva un orden de A a Z en los 4 niveles. Esto es lo que necesito. Voy a dar simplemente a aceptar. Me ordena. Ojo, lo que les decía, esto lleva una jerarquía. Por tanto, mi primer nivel fueron países. ¿Qué es lo que hace? Pues ordenar los países alfabéticamente, de la A a la Z, sin detenerse. Ojo, la segunda jerarquía es donde me afecta un poquito más. El segundo nivel de jerarquía que puse fueron clientes. ¿Qué es lo que hace con los clientes? Pues también ordenarlos de A a Z. Pero la diferencia es que me ordena de A a Z todo lo que es Alemania, por ejemplo, mi país. Todo lleva jerarquías, repito. Entonces ordena todo lo que es Alemania de A a Z. Una vez que termina Alemania, vuelve a empezar con los clientes de Argentina y empieza a ordenarlos también de A a Z. ¿Sale? Entonces, todo esto va por orden consecutivo. Repito, una vez terminado Alemania, comienza con Argentina. Una vez terminado Argentina, comienza con Austria. Una vez terminada Austria, empieza nuevamente de A a Z en Bélgica, etc. Entonces, lleva un segundo nivel de jerarquías. El tercer nivel es por empleados. Y ojo, lo mismo, ordena de A a Z todos los empleados, pero que pertenezcan a un solo cliente. Terminando ese cliente, empieza otra vez de A a Z con el siguiente cliente, después otra vez de A a Z con el siguiente cliente, etc. Entonces, ahí es donde vemos reflejados los niveles de jerarquías. Y bueno, nuestro último nivel fueron formas de envío, que pareciera que no ordenamos nada, porque se van ordenando de acuerdo a los empleados. Y como los empleados cambian mucho, pues pareciera que no llevamos un buen orden. Pero sí está el ordenamiento. ¿Sale? Entonces, repito, este nivel, este
esta herramienta de orden personalizado es buenísima para cuando necesitemos hacer ordenamientos multiniveles. ¿Vale? Pero bueno, voy a regresar de menor a mayor por pedido, que es mi orden original. Ojo, algo que tiene poco que nos cambiaron, que nos modificaron con respecto a los ordenamientos personalizados, es que ahora no solo podemos ordenar por números o por textos o por fechas, sino que también ahora podemos hacer ordenamientos por colores. Yo tengo algunas marcas en esta base, simulando que nosotros hicimos una revisión de la base, encontramos algunos errores, algunas inconsistencias en la base y simplemente las marcamos. Pero resulta que al finalizar esta revisión, pues yo tengo que entregar ese reporte de las inconsistencias que llegamos a encontrar en la base de datos. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a ordenarlas. Voy a hacer un orden personalizado. En este caso, mis marcas las tengo en la columna del cliente, en mi campo cliente. Entonces voy a ordenar por campo cliente. Vean que aquí ordenar según tenemos varias opciones. Puedo ordenar por el valor de la celda, por el color de la fuente, por el color de la celda y fuente, o por el manejo de los iconos de formato condicional, el famoso semáforo. Por el momento ahorita voy a ordenar por color de celda. Vean que cambia el orden. Ya no solo me dice que si es de A a Z, de Z a A, etc. Ahora me dice que voy a ordenar primero los elementos sin color. O le doy clic para seleccionar los colores que yo requiera. Voy a ordenar primero, por ejemplo, a los amarillos. Y aquí me dice, ¿dónde quieres que se pongan ese color? ¿A la parte superior de la base o en la parte inferior de la base? En mi caso lo voy a dejar en la parte superior. Y ojo, aquí es donde yo les decía que tenemos la opción de poder copiar niveles, porque solo voy a cambiar colores. Entonces voy a copiar el nivel porque todo es igualito. Lo único que voy a cambiar es el color. Ahora voy a poner el verde. Vuelvo a copiar el nivel para seleccionar el otro color, que es un color rojo clarito. Voy a volver a copiar el nivel, aunque ya no tengo colores de celda, pero sí tengo por ahí algunos colores de fuente. Entonces voy a cambiar aquí para color de fuente. Me dice que si quiero los que vienen en color automático o elijo el color que quiero. Voy a poner los rojos, copio ese nivel nuevamente y pongo los azules. Todo va a ir en la parte superior. Simplemente doy a aceptar. Y vean, ya tengo aquí los amarillos, verdes, rojo clarito, fuente roja y fuente azul. Y todo lo demás queda en el orden consecutivo que tenía originalmente. ¿Vale? Entonces, estas nuevas herramientas, estos nuevos elementos que han estado adicionando Microsoft para poder utilizar correctamente o de mejor manera, digámoslo así, nuestros ordenamientos, pues es fabuloso. ¿Vale? Voy a regresar el pedido a como lo teníamos originalmente. Ahora, la otra herramienta que tenemos es el manejo de filtros. Hay ocasiones en que no es nada más el ordenar los datos, sino filtrar para mostrar solo determinados elementos. Para eso tenemos la parte de nuestros filtros, ya sea los filtros sencillos, el autofiltro que antes se le conocía, o los filtros avanzados. Que lo que es más común es el manejo de filtros. Si nosotros activamos filtros, vean que a cada uno de los títulos de nuestros campos se les coloca un elemento que se llama botón de lista desplegable o pop-up en inglés. Estos pop-ups nos van a permitir hacer varias acciones dentro de nuestros campos. En primera, si yo abro este desplegable, voy a encontrar otras formas de ordenamientos. Aquí también puedo ordenar. ¿Qué vamos? En ocasiones vale la pena ordenar primero y después generar el filtro, aunque si se nos olvida ordenar y voy a ocupar filtros, pues desde aquí puedo hacer ese orden. ¿Sale? ¿Qué aguas? Aquí también ya puedo ordenar por color, pero tenemos el problema de que este tipo de ordenamientos que nos da el filtro,
Si lo hago por color, solo puedo filtrar o ordenar por un color a la vez. Igual, si filtro por colores, solo me permite filtrar un color a la vez. ¿Sale? Todavía estamos esperando y Microsoft no ha hecho esa modificación de poder hacer filtros por multicolores. Esperemos que en algún momento no lo ponga. Ahorita solo puedo filtrar un color a la vez y de ahí no me permite hacer otro filtrado. Bueno, colocar más colores. Un color por cada ocasión. ¿Sale? Pero bueno, también tenemos aquí el que puedo filtrar por textos. Aguas, aquí también hubo un cambio, así como en los ordenamientos. Puedo ordenar, si es un campo de texto, me dice que puedo filtrar por textos. Si tengo un texto igual a, si tengo un texto que no es igual, si comienza, si termina, si contiene, si no contiene. Y aquí hay muchos cambios, porque si lo hago por un campo numérico, mis filtros es por números. El número igual a, que no sea igual, que sea mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, que esté entre dos valores, los 10 mejores, todo lo que sea superior al promedio o inferior al promedio. Y por fechas también hicieron muchísimos cambios. ¿Puedo filtrar por fechas? Lo que sea igual a una fecha, antes, después, entre fechas, se lleva la base de datos al día, lo que tengo para mañana, para hoy, para ayer, por semanas, próxima, esta y pasada, lo mismo por meses, por trimestres, por años, todo hasta una fecha determinada o por periodos, ya sea por un trimestre específico o por un mes en específico. Y ojo, esto de hasta la fecha en el periodo es fabuloso, porque anteriormente cuando queríamos filtrar, por ejemplo, febrero, y vean, tengo 3 años en esta base de datos. Si yo filtro hasta una fecha por periodo, todas las fechas en el periodo, y digamos abril, me va a filtrar abril de los 3 años. Vean, aquí tengo abril del 16, abril del 17 y abril del 18. Entonces, esto del manejo de filtros es fabuloso, sobre todo en fechas, que fue una de las grandes modificaciones que nos hicieron. Y, ojo, otra modificación que vamos a encontrar aquí, y es muy, muy importante, es el manejo que tenemos de los pop-ups. Observen que justamente en este pop-up, en este botón de lista desplegable que yo utilicé para filtrar, me adicionó el icono del filtro. Y si yo filtro en otro campo, por ejemplo, voy a filtrar por empleados, voy a filtrar el primer empleado, le doy a aceptar. Vean que en ambos campos tengo el icono del filtro. Esto me va a permitir localizar fácilmente cuál de mis campos tienen un filtro aplicado. ¿Sale? Y obviamente con esto ya puedo borrar los filtros que no me sirvan. Tenemos muchas herramientas nuevas, por ejemplo, dentro de los campos, dentro del mismo pop-up, tenemos un botón que dice filtrar, borrar filtro, perdón, filtro de, por ejemplo, si estoy en fecha, me dice que de fecha de pedido, si estoy en empleados, me dice que voy a borrar filtro de empleado, pero también dentro de nuestra cinta de opciones nos adicionaron algunos otros botones, como por ejemplo el botón de borrar. Este botón de borrar elimina todos los filtros que nosotros hayamos aplicado, todos, sin necesidad de que los vayamos borrando uno por uno. Entonces, yo tengo 3 o 4 filtros, le doy borrar y me elimina todos los filtros que hayamos generado. Entonces, es una manera muy práctica de cómo hacer este borrado. ¿Sale? Ahora, independiente también a los filtros, tengo aquí un filtro por búsqueda. Este filtro por búsqueda también es muy bueno, mucha gente no lo utiliza, y es como si pusiéramos un contiene. Nada más que cuando lo utilizo por filtro de texto, por ejemplo, si le pongo aquí contiene, me abre un cuadrito de diálogo donde voy escribiendo qué es lo que contiene, pero no lo veo gráficamente hasta que no doy a aceptar. Y si lo utilizamos por esta barrita de búsqueda, por ejemplo, escribo Bon, vean que automáticamente se va filtrando mi lista desplegable para poder llegar
a los datos que yo quiero. Si ya encontré lo que quiero, a lo mejor desactivo alguno que no entre dentro de la información que yo necesite, lo desactivo, pero ya es menos, ya nada más le doy a aceptar y se filtra el dato específico que yo quiero, pero la ventaja, repito, es que conforme yo voy escribiendo me va dando un contiene. Por ejemplo, Bon Appetit, aquí está como Bon al inicio, pero aquí tenemos la corn de abundance y también me detecta el Bon, que está intermedio. Repito, es como si tuviéramos un contiene. Entonces, todas estas herramientas nos van a facilitar muchísimo el manejo de todas las bases de datos. ¿Sale? Otra herramienta también buenísima es nuestro filtro avanzado. Mucha gente no utiliza filtros avanzados. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a los pop-ups del autofiltro, que simplemente desplegamos y elegimos qué queremos. Pero el filtro avanzado, cuando le damos clic, nos abre un cuadrito de diálogo donde nos pide 3 rangos. Un rango de lista, un rango de criterios y un rango copiará. Ojo, mucha gente no utiliza este tipo de filtros, pero son buenísimos. Sobre todo cuando necesitamos generar copias de los datos que nosotros filtremos. Estas copias son buenísimas porque simplemente voy cambiando criterios. Tenemos que generar un rango de criterios, ahorita les explico. Un rango de criterios donde voy a poner qué es lo que quiero filtrar y puedo filtrar haciendo una copia automáticamente de esos datos. Pero repito, la problemática justamente son estos 3 rangos. El rango de lista pues es nuestra base de datos, esa ya la tenemos y se selecciona automáticamente. El rango de criterios lo tenemos que crear. Generalmente es una copia de mis títulos. Voy a hacer una copia aquí enfrente en la columna L. Y debajo, en la siguiente fila, lleva el criterio, o es decir, el dato sobre el cual quiero hacer el filtro. Por ejemplo, voy a filtrar todo lo que vendimos en México. Entonces me pongo debajo de país y escribo México. Y lo último que voy a hacer es seleccionar un rango donde voy a copiar. Voy a utilizar en este caso la misma columna L, pero la fila 15, L15. Me voy a regresar a los datos para activar mi herramienta avanzadas, que es el filtro avanzado. ¿Esto para qué? Para que se seleccione automáticamente el rango de lista. Ahora me voy a pasar al rango de criterios y voy a seleccionar la copia de los títulos más la fila donde escribí México, que ese es mi criterio. Una vez seleccionado, voy a activar copiar a otro lugar y en el rango copiará, voy a seleccionar, dijimos que la celda L15, que ahorita es donde voy a colocar lo que quiero que se copie. Solo registros únicos lo vamos a ocupar solo en el caso de que sepamos que nuestra base de datos tiene datos duplicados. De lo contrario, no lo utilizamos. Lo voy a colocar, nada más por verlo. Le doy a aceptar. Y vean que en automático ya tengo aquí todo lo que vendimos en México. Ventajas cuando lo hago, por ejemplo, en una misma hoja es que puedo cambiar. Aquí puedo cambiar el criterio, voy a poner Suiza, por ejemplo. Y simplemente cuando vuelvo a activar avanzadas, activo copiar a otro lugar, los rangos se mantienen, voy a dar simplemente a aceptar y mi criterio cambia. Y ahora ya tengo todas las ventas de Suiza. Estas son parte de las herramientas que manejamos dentro de nuestros cursos para el trabajo con bases de datos. Tenemos muchas más herramientas, pero son herramientas un poquito más complejas que nos llevarían mucho más tiempo. Espero que estas les sirvan de algo y esperemos encontrarlos en alguno de nuestros cursos. Sería todo por nuestro webinario. Muchísimas gracias por la atención. Germain, muchas gracias. Damos unos minutos para atender preguntas, comentarios o sugerencias que quieran realizar los participantes en el webinario. Y mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas, estaremos desarrollando un webinario relacionado con tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios.
Y el próximo jueves 25 de septiembre a las 18 horas estaremos abordando el tema de evaluación de puestos. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Asimismo, recordarles que el webinario fue grabado y a partir de mañana estará alojado en el canal de YouTube, cual vemos aquí en la proyección que estoy realizando, denominado el canal Cursos Findes sin espacio, Cursos Findes, y es de muy sencilla localización. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos den like, que nos ayuden generando contenidos para todos ustedes. Bien, son las 18 horas con 32 minutos del día 18 de septiembre. Nos despedimos agradeciendo su participación. Germain, muchas gracias. Al contrario, Lick, muy buena Hasta tarde. luego. Hasta luego.